El sol aún no se había levantado del todo cuando Pablo, con su mochila al hombro y un abrigo azul marino que le quedaba un poco grande, cruzó las puertas de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas. Tenía solo 12 años, pero su forma de andar era segura, serena, como si supiera exactamente a dónde iba. Aunque, por dentro, su estómago era un nudo de nervios. No era un vuelo cualquiera. No era una mañana cualquiera. Pablo estaba a punto de abordar, por primera vez en su vida, un vuelo privado sin la compañía de sus padres. Su destino, Barcelona, donde lo esperaba un entrenamiento especial con uno de los equipos juveniles más importantes del país. Su padre, Andrés Iniesta, lo había inscrito con ilusión. Era una oportunidad de oro. Pero lo que nadie esperaba era que ese mismo apellido, Iniesta, tan respetado y admirado en toda España, fuera ignorado, o peor aún, cuestionado, por quienes no supieron ver más allá de las apariencias. La terminal de vuelos privados estaba más tranquila que la comercial, pero los controles eran igual de estrictos. Pablo, con todos los papeles en regla, llegó con una hora de anticipación, tal como su madre le había indicado por mensaje la noche anterior. El piloto ya lo conocía. El avión, un jet discreto pero moderno de 6 plazas, esperaba encendido a pie de pista. La tripulación, habitual de la familia Iniesta, ya había preparado todo: una bebida caliente, su asiento preferido junto a la ventana, incluso su música favorita descargada en la tableta de a bordo. Pero justo cuando estaba a punto de pasar el último control antes de abordar, un nuevo encargado de seguridad, joven y claramente nervioso, lo detuvo. «Disculpa, chico, ¿a dónde crees que vas?», preguntó con el ceño fruncido, mirando de arriba abajo a Pablo como si no encajara en ese entorno. «Voy a Barcelona», respondió Pablo con voz suave pero firme. «Mi padre reservó el vuelo. Es nuestro avión». «¿Tu padre? ¿Y cómo se llama tu padre, chaval?». «Andrés Iniesta», dijo sin dudar. La expresión del encargado cambió, pero no en el sentido que Pablo esperaba. Al contrario, parecía más confundido. «¿El futbolista?». «Sí. Soy su hijo». El hombre miró los documentos que Pablo llevaba: una autorización firmada digitalmente, copias del DNI del padre y del hijo, e incluso un correo electrónico del representante personal de la familia confirmando los detalles del vuelo. Todo parecía estar en orden. Pero el encargado, tal vez por inseguridad, o por no querer asumir responsabilidades, decidió llamar a su superior. Durante los siguientes 20 minutos, Pablo fue sometido a una serie de preguntas. ¿Por qué viajaba solo? ¿Por qué no tenía una carta impresa con firma original? ¿Por qué no llevaba un móvil con más contactos visibles? Pablo explicó que su teléfono principal se había dañado 2 días antes y que estaba usando un móvil antiguo, sin acceso a muchas fotos ni a internet. A pesar de sus respuestas, la desconfianza persistía. «No dudo de ti, chico, pero entiéndelo, no es normal que un niño viaje solo en un jet privado. Hay que verificar bien». «Pero este vuelo es nuestro», repitió Pablo, con un nudo en la garganta que no quiso mostrar. «El piloto puede confirmarlo. Mi padre puede enviar un vídeo. Lo que necesiten. Ya mandamos a pedir confirmación. Pero mientras tanto, tienes que esperar en la sala de seguridad. No puedes embarcar todavía». Pablo fue conducido a una sala pequeña, con paredes de cristal opacas, donde normalmente se retenía a pasajeros con documentación incompleta o sospechas administrativas. Allí estuvo más de media hora. Ningún adulto de confianza a su lado. Nadie explicándole exactamente qué estaba ocurriendo. Solo miradas que decían más que las palabras: «No encajas aquí». Lo que los encargados no sabían era que, en ese mismo momento, Iniesta estaba sentado en una sala elegante de reuniones, en el centro de Valencia, a punto de firmar un acuerdo millonario para la construcción de su primer centro deportivo juvenil. Su rostro serio, pero tranquilo, cambió cuando su móvil vibró discretamente. Un mensaje del piloto: «Pablo ha sido detenido en tierra. Seguridad no le permite abordar. Dicen que hay dudas». Iniesta no dudó un segundo. Se levantó en silencio, pidió disculpas a sus socios, y salió del edificio. En el coche, camino al aeropuerto, llamó personalmente a la terminal ejecutiva. Su voz era calma, pero cortante como un cuchillo de chef. «Mi hijo está ahí. Tiene todo en regla. No hay ninguna razón para detenerlo». Pero ya era tarde. Pablo seguía solo, con la mirada clavada en el suelo. Afuera, el avión seguía esperando, los motores en reposo. Los miembros de la tripulación intentaban mediar,
pero el nuevo jefe de seguridad insistía en que debía recibir autorización directa y firmada. Cuando Iniesta llegó al aeropuerto, no había cámaras ni periodistas. Nadie gritó. No hubo escándalo. Solo un silencio incómodo cuando le entró al área de embarque. Algunos lo reconocieron de inmediato. Otros se quedaron congelados al ver su rostro, no de estrella de fútbol, sino de padre decepcionado. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, sin alzar la voz. Una azafata lo guió hasta la sala donde Pablo seguía esperando. Al ver a su padre, el niño se levantó de golpe, y lo abrazó con fuerza. Papá, solo quería llegar a tiempo al entrenamiento. Lo sé, hijo. Lo sé. Entonces, Iniesta se volvió hacia el personal de seguridad. ¿Qué parte de todo está en orden no entendieron? Hubo balbuceos, excusas, explicaciones técnicas. No quiero sanciones para nadie, dijo finalmente Iniesta. Solo quiero que aprendan a confiar, a mirar más allá de la ropa, del apellido, de la edad. Ese niño vale más que cualquier avión. Y lo dejaron solo porque no parecía lo que ustedes esperaban ver. El jefe de seguridad, visiblemente avergonzado, asintió. Pablo y su padre abordaron juntos. Esta vez, sin más barreras. El avión despegó con el sol ya saliendo entre las nubes. Y Pablo, sentado junto a la ventana, entendió que a veces los héroes no hacen goles. A veces, simplemente llegan. Y se quedan. El sol apenas despuntaba sobre los tejados de Barcelona, cuando el teléfono de Andrés Iniesta vibró sobre la mesa de mármol de su cocina. Eran las 6:17 de la mañana. Un mensaje breve, casi neutro. Señor Iniesta, su hijo ha sido retenido por el personal de seguridad del aeropuerto. Solicitamos su presencia para resolver una posible confusión respecto al vuelo privado de su familia. Iniesta dejó el café sobre el platillo, sin tomar un solo sorbo. Su mujer, Anna, lo miró desde la puerta, con el rostro aún marcado por el sueño. ¿Qué ha pasado?, preguntó, alerta al tono de preocupación en su cara. Pablo. Algo en el aeropuerto. Voy para allá. No dijo más. No hizo falta. En menos de 5 minutos, el exfutbolista ya estaba en su coche, conduciendo por las calles aún medio vacías de la ciudad. En su cabeza, las preguntas se apilaban sin respuesta. ¿Qué clase de confusión podía haber con un vuelo privado? ¿No estaba todo coordinado? ¿Acaso no se había encargado él mismo de que el plan de vuelo, los pasajeros, incluso la tripulación, estuvieran aprobados con antelación? Recordaba con claridad la conversación con Pablo la noche anterior. El niño, de apenas 14 años, emocionado por volar solo por primera vez. No en un avión comercial, sino en uno privado que Iniesta había dispuesto para que su hijo llegara con seguridad a un campus de tecnificación en Sevilla. Era una oportunidad única. Entrenadores de élite, metodologías innovadoras, ojeadores de clubes internacionales. Pablo lo sabía. Por eso no había dormido casi. Y por eso Iniesta se había asegurado de que todo fuera perfecto. Pero ahora, algo había salido mal. Cuando llegó al aeropuerto privado del Prat, fue recibido por un supervisor con rostro pálido. Señor Iniesta, buenos días. Lamento mucho la situación. Su hijo está bien, pero ha habido una revisión interna de última hora. ¿Dónde está?, interrumpió Andrés, con tono firme pero sin levantar la voz. En la sala de control. Está acompañado. Lo confundieron con un menor no autorizado para embarcar en un vuelo privado. ¿Cómo que no autorizado? ¿No tenían la lista? Sí, pero uno de los agentes insistió en verificar que realmente fuera hijo suyo. Dijo que no se presentó ningún adulto responsable en el check-in. Iniesta lo miró con incredulidad. ¿Y qué esperaba? ¿Que mi hijo de 14 años tuviera una foto mía enmarcada para probarlo? Entiendo, señor, fue un error. Pero... no, cortó Iniesta. No fue un error. Fue una sospecha. Y la sospecha siempre apunta al mismo lugar. A los que no encajan, a los que no visten como se espera, a los que no tienen cara de hijo de famoso. En ese momento, el exjugador no era una leyenda del fútbol. Era un padre. Y su rabia, contenida pero punzante, se sentía en cada palabra. Cuando finalmente se reencontró con Pablo, lo encontró sentado en una silla metálica, rodeado de 2 agentes que, ahora nerviosos, no sabían bien qué hacer. Papá, dijo el niño al verlo. No me dejaron subir. Dijeron que tal vez, que me estaba colando.
Iniesta respiró hondo. Se agachó a la altura de su hijo y le tomó la mano. Tranquilo. Ya estoy aquí. Se levantó y miró a los presentes. ¿Quién fue? Uno de los agentes, un hombre de unos 50 años con insignias de supervisor, levantó la mano. Yo fui quien solicitó la verificación. No me parecía normal que un menor viajara solo en un vuelo privado, sin identificación de parentesco. ¿Y no pensó en revisar la lista oficial de pasajeros, aprobada por la autoridad aeroportuaria? ¿O simplemente decidió que no podía ser el hijo de Iniesta porque no llevaba traje de diseñador? No era eso, señor. Solo quería evitar un problema. Pues lo creó. El silencio se hizo espeso. El tiempo corría. El vuelo estaba en pausa. La tripulación esperaba instrucciones. Pero Iniesta, con el gesto sereno y la mirada profunda, no tenía prisa. Su prioridad era otra. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto?, dijo, mirando a la gente. Que mi hijo no está sorprendido. Está triste, pero no sorprendido. Porque los niños como él, los que son callados, sencillos, reservados, siempre son los primeros en ser señalados. El director de operaciones del aeropuerto llegó apresurado. Un hombre sudoroso, con camisa arrugada y un walkie-talkie que no dejaba de sonar. Señor Iniesta, lamento profundamente lo sucedido. Vamos a tomar medidas inmediatas. El vuelo será reprogramado, el niño subirá sin demoras, y el agente en cuestión será suspendido. No quiero que lo suspendan. Todos lo miraron con sorpresa. ¿No? Quiero que le den formación. Que entienda lo que ha hecho. Que hable con Pablo. Que escuche. Porque esto no se arregla castigando. Se arregla aprendiendo. El agente bajó la mirada. No sabía si sentirse humillado o agradecido. Y una cosa más, añadió Iniesta. Cada vez que miren a un niño solo, no vean un problema. Vean una oportunidad para demostrar humanidad. Finalmente, Pablo subió al avión. Con los ojos rojos pero la espalda recta. Sabía que no todos los niños tenían un padre que podía llegar en 15 minutos y cambiarlo todo. Pero también sabía que no estaba solo. Iniesta se quedó en tierra. No porque no quisiera acompañarlo, sino porque sabía que el mejor mensaje que podía dar a su hijo era dejarlo volar. Aunque el mundo fuera injusto. Aunque el viaje comenzara mal. El jet despegó y se perdió entre las nubes. Y en ese instante, Andrés Iniesta no pensó en contratos ni en negocios. Solo pensó en lo difícil que era enseñar al mundo a ver sin prejuicios. Y en lo mucho que valía la pena intentarlo. Los días pasaron, pero el incidente en el aeropuerto seguía dando vueltas en la cabeza de Iniesta. Aunque no lo comentaba abiertamente, en cada conversación con su mujer o con sus compañeros de trabajo, sus silencios decían más que sus palabras. Pablo, por su parte, había retomado los entrenamientos con el equipo juvenil de Barcelona, pero no era el mismo. No por tristeza o miedo, sino por una madurez inesperada que comenzaba a asomar en su forma de estar, de moverse, incluso de hablar. Una tarde, mientras veían juntos un partido en casa, Pablo giró la cabeza y preguntó sin rodeos. «Papá, ¿alguna vez te juzgaron por ser demasiado callado para ser futbolista?» Iniesta lo miró con una sonrisa suave. «Muchas veces. Decían que no tenía carácter, que no gritaba lo suficiente, que no era líder. ¿Y qué hiciste?» «Seguí jugando. Y dejando que el balón hablara por mí». Pablo asintió. No necesitaba más explicación. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella historia en el aeropuerto había llegado, de forma inesperada, a la prensa. No por Iniesta, quien jamás la filtraría, sino por una azafata que, conmovida por lo sucedido, había escrito una carta anónima a un periódico local. El artículo, titulado Un niño solo en Barajas, hablaba de la desconfianza sistemática que aún sufrían muchos jóvenes por no encajar en las normas invisibles del privilegio. Aunque no mencionaba nombres, los detalles eran suficientes para que más de uno intuyera quién estaba detrás. En pocos días, la noticia se viralizó, no como un escándalo, sino como un espejo. Padres, educadores, entrenadores, miles de personas compartieron la historia, reflexionando sobre cómo tratamos a los niños, cómo aplicamos los protocolos, cómo muchas veces olvidamos que detrás de cada pasaporte hay una historia. En la sede de la Fundación Deportiva, los cambios comenzaron. El equipo directivo renovó su código ético. Se organizaron talleres de empatía para el personal.
Se invitó a expertos en infancia, inclusión y derechos del menor. Y lo más simbólico, se propuso que el nuevo pabellón de entrenamiento llevara el nombre de Pablo Iniesta. El exjugador lo rechazó con humildad. No hace falta un nombre. Hace falta un cambio real. Mientras tanto, el agente de seguridad que había retenido a Pablo, un joven llamado Sergio Castaño, fue suspendido de manera preventiva. Muchos creyeron que sería despedido. Pero algo inesperado sucedió. Iniesta pidió hablar con él. La reunión tuvo lugar en una oficina discreta del aeropuerto. Sergio, visiblemente tenso, entró sin saber qué esperar. Señor Iniesta, lo siento de verdad. Yo solo seguía el protocolo. Lo sé, respondió Iniesta con calma. No estoy aquí para que me pidas perdón. Estoy aquí para pedirte algo. Sergio alzó las cejas, sorprendido. Quiero que vuelvas a tu puesto. Pero con una condición. ¿Cuál? Que te conviertas en ejemplo. Que uses lo que pasó con mi hijo para formar a otros compañeros. Que cuentes lo que sentiste cuando dudaste. Y lo que aprendiste después. El joven no supo qué decir. Nunca imaginó que sería defendido por aquel a quien, sin querer, había herido. ¿Por qué haría eso por mí? Porque todos nos equivocamos. Y porque el fútbol me enseñó que un equipo se hace más fuerte no cuando todos aciertan, sino cuando todos aprenden. Sergio aceptó. Volvió a trabajar. Y en cada capacitación de nuevos empleados, contó su historia. No como un error, sino como una lección. Pasaron los meses. Pablo volvió a viajar en avión, esta vez acompañado. Pero ya no era el mismo niño. Era un joven que sabía que a veces, el mundo te pone a prueba no con partidos, sino con prejuicios. Y que en esos momentos, lo importante no es gritar, sino mantener la calma, como lo hace su padre. Un año después, en la inauguración del nuevo centro de formación de Valencia, Iniesta fue invitado a dar el discurso. Aquel contrato, que parecía perdido, había sido firmado. Pero en condiciones nuevas, más justas, más humanas. Ante una sala llena de jóvenes futbolistas, padres, técnicos y medios, Iniesta tomó el micrófono. Hoy no vengo como leyenda ni como empresario. Vengo como padre. Y quiero decirles algo que aprendí gracias a mi hijo. No hay avión privado, camiseta firmada o título de campeón que valga más que la dignidad de una persona. Si esta escuela sirve para formar campeones, que lo sea en respeto, en empatía, en valores. El talento sin corazón no vale nada. Aplausos, lágrimas, sonrisas. Y en primera fila, Pablo, ahora con 15 años, se puso de pie. Su padre lo miró y sonrió. Este centro no lleva tu nombre, hijo, pero lleva tu historia. Y esa era la mejor herencia que podía dejarle.